El sistema digestivo de los vertebrados tiene como principal función convertir el alimento ingerido en combustible utilizable por el cuerpo. Este se va a encontrar dividido en cavidad bucal, faringe y tubo digestivo, que a su vez va a estar conformado de un esófago, un estómago, un intestino delgado, un intestino grueso y un ano o cloaca. La cavidad bucal va a variar de acuerdo al grupo biológico. En el caso de las aves, esta va a presentar pico. En el caso de los mamíferos, va a presentar labios. En peces, este va a estar constituida por aberturas orales. Y en el caso de los anenatos, van a carecer de mandíbula. El paladar, que se encuentra formando el techo de la cavidad bucal, va a estar constituido por la fusión de los huesos de la zona ventral del cráneo. En cuanto a los dientes que se forman en la cavidad bucal de algunos vertebrados, va a tener como principal función perforar y agarrar la presa. Evolutivamente se considera que estos se originan a partir de las corazas óseas de los placodermos, que son peces más primitivos. En condrictios esto tiene una estrecha relación con las escamas placoideas. En los mamíferos podemos encontrar diferentes tipos de dientes, que son los incisivos, los caninos, los premolares y los dientes molares. En cuanto a la lengua, vamos a tener que la lengua móvil se originó por primera vez en tetrápodos a partir de la musculatura hipobranquial que se encontraba fijada en el aparato hioideo. De hecho, algunos animales o grupos biológicos, como son los anuros y algunos reptiles como los camaleones, utilizan la alimentación lingual. En cuanto a la faringe es un tubo por donde va a pasar el alimento o el aire. En cuanto a la respiración, va a estar conectando la cavidad bucal con el esófago. El esófago se va a encontrar hacia la parte más posterior de la faringe, conectando la faringe con el estómago. En grupos biológicos como las aves, este esófago se va a distendir, se distiende para almacenar bolos alimenticios de mayor tamaño, como en el caso que las aves presentan su buche, que es una especie de esófago modificado. En cuanto al estómago, vamos a observar que tiene una estructura un poco más amplia, más robusta y más grande, que con eso se logra diferenciar del esófago y de los intestinos. Este lo podemos encontrar dividido en 3 regiones. En la cardia, que se va a encontrar conectado hacia el esófago, el fundus, que es una estructura que se encuentra dilatada, que va a recibir los gases que se producen en la degradación mecánica y química de los alimentos. Y también vamos a tener la región pilórica, que es la que va a estar cerca, conectada con el esfínter pilórico, que es un músculo circular que va a generar contracciones ondulatorias para permitir el paso del alimento del estómago al intestino delgado. Hacia la parte interior del estómago vamos a encontrar unas estructuras que se conocen como fosetas gástricas, que son unas invaginaciones que se encuentran conectadas a las glándulas fúngicas, que en su base tienen células principales y células parietales, que van a segregar sustancias digestivas para la degradación de los alimentos. En cuanto al intestino delgado, vamos a observar que este es un poco más largo y de menor diámetro. Hacia la luz de este intestino, hacia la parte interior, va a tener unas microvellosidades que van a aumentar la absorción de nutrientes. Es decir, cuando los nutrientes pasan por el intestino, las microvellosidades van a absorber esos nutrientes, y de las microvellosidades para pasar al torrente sanguíneo va a ser por difusión. Después de que pasa por el torrente sanguíneo, y va a ser distribuida al otro cuerpo. El intestino grueso ya se encuentra hacia la parte más abajo del intestino delgado, y este se va a encontrar con la función de que va a recibir los productos indigestibles por el intestino delgado, y va a ser la principal función de reabsorción de agua. En el caso del recto o el ano o la cloaca, que en la mayoría de los vertebrados presentan cloaca, y algunas excepciones como peces y mamíferos son que presentan ano. Tienen un origen evolutivo a partir del proctodeo, que es la estructura terminal del sistema digestivo de los metazoos.
y va a tener como principal función de recibir todos los productos del tracto intestinal. Bueno, en cuanto a la estructuración del sistema digestivo en los diferentes grupos va a variar de acuerdo a los organismos. En el caso de los agnatos que no presentan las mandíbulas, por eso se les considera que son ciclóstomos, no se va a encontrar una diferenciación en cuanto a las estructuras como se observa acá. No se va a diferenciar en intestino delgado, grueso ni estómago. Va a tener un tubo largo que va a pasar por todo el cuerpo del animal. En el caso de los condrictios, tampoco se va a diferenciar en un intestino delgado o grueso. Va a tener un intestino grueso provisto de una estructura valvular que hace que ese intestino de ellos sea distinguible entre los otros grupos. En el caso de los osteictios, estos van a presentar un intestino delgado bastante largo que va a terminar en un ano. Y una particularidad que tienen es que tienen unos ciegos digestivos que puede variar según el número según la especie, y su número puede variar. En el caso de los anfibios, ya este grupo sí va a tener una diferenciación entre intestino delgado y grueso, y ya empiezan a aparecer estructuras como las coanas, que se encuentran en la cavidad bucal, que van a comunicarse con el exterior por medio de las fosas nasales. En el caso de los mamíferos, ya estos también presentan una diferenciación en intestino delgado, grueso, ya es un poco más complejo, se va complejizando a medida que va aumentando en un cladograma evolutivo. También su cavidad bucal va a estar provista de dientes que le van a permitir agarrar sus presas y perforarla en el caso de ser carnívoro, que es la principal función. En cuanto a los reptiles, se va a encontrar que va a tener un intestino un poco más grueso. Van a presentar su intestino, su estómago se considera una molleja, debido a la gran cantidad de musculatura que presenta, que comparte en común con las aves, pero a diferencia de los reptiles, no presenta ciegos digestivos. Y en las aves también existe la molleja, un estómago que tiene bastante musculatura y presenta 2 ciegos digestivos que van a caracterizar a este grupo. El sistema circulatorio de los vertebrados va a tener como principal función distribuir esa sangre rica en oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo del organismo, y asimismo recoger esos desechos productos del metabolismo y eliminarlo a través de la respiración o de la orina. Para hablar sobre este sistema debemos conocer acerca de la sangre. La sangre es un líquido que va a estar compuesto de plasma y de elementos formes. El plasma va a estar componiendo la matriz de la sangre, que se constituye el 90% de este plasma es agua, y va a tener sólidos disueltos tales como proteínas plasmáticas, y dentro de estas proteínas plasmáticas vamos a encontrar lo que serían los fibrinógenos, que son proteínas que van a ayudar a la coagulación de la sangre y así evitar hemorragia en el vertebrado. También van a tener gases disueltos como lo son el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. También van a tener otros tipos de sólidos disueltos como azúcares, como la glucosa, aminoácidos y electrolitos. En cuanto a los elementos formes, estos se van a encontrar suspendidos en el plasma sanguíneo y está formado de glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos que también se conocen como leucocitos, y plaquetas o trombocitos. En cuanto a los glóbulos rojos, en mamíferos y aves, estos se van a originar a partir de los eritoblastos nucleados que salen en la médula ósea roja. Y en otros vertebrados se originan a partir de los vasos. Estos glóbulos rojos tienen una forma como un disco bicóncavo con una depresión en el centro, donde en esa depresión va a estar contenido la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno. Que la hemoglobina, en su estructura molecular, en el centro tiene un átomo de hierro que gracias a ella puede transportar oxígeno, porque se enlaza con el oxígeno formando óxido férrico, y de esta manera puede distribuir el oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. En cuanto a los glóbulos blancos, estos van a estar formando parte del sistema inmunitario. Se pueden encontrar tipos de glóbulos blancos como son los granulocitos, que dentro de estos encontramos los neutrófilos, basófilos y eosinófilos,
Y también otro tipo de leucocitos son los agranulocitos, que dentro de estos encontramos los linfocitos y los monocitos. Ahora, en cuanto a los vasos sanguíneos, encontramos que están las arterias, las venas y los capilares. La principal diferencia entre las venas y arterias... para aclarar, para evitar confusiones, podemos decir que lo que va a distinguir el tipo de vaso sanguíneo, ya sea arteria o vena, es la dirección donde se dirige la sangre. En el caso de las arterias, esta va a actuar como un suministro que lleva la sangre que procede del corazón hacia el resto del cuerpo, y la vena trae la sangre del cuerpo hacia el corazón. En el caso de otra característica que también las distingue en cuanto a su estructura es que estas van a presentar unas capas tubulares. Hacia la parte más externa van a tener la túnica adventicia, hacia la parte más interior tienen la túnica íntima, y la principal, y lo que las diferencia es la túnica media. En el caso de la vena, esta se encuentra un poco más delgada, a diferencia de la arteria. En cuanto a los capilares, estos son vasos que se van a encontrar entre arterias y venas. Bueno, ahora hablemos acerca del corazón. Principalmente, a la aurícula derecha va a entrar sangre proveniente de la vena cava inferior y la vena cava superior. Van a entrar sangre de esas dos venas hacia la aurícula derecha. La sangre que va a provenir de la vena cava inferior va a estar provista de nutrientes, va a ser pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono. Y la sangre que proviene de la vena cava superior va a ser deficiente en oxígeno, rica en dióxido de carbono y pobre en nutrientes. ¿Por qué la sangre que proviene de la cava inferior es rica en nutrientes? Debido a que, como se mencionó en el sistema digestivo, luego que las microvellosidades que están en la parte interna del intestino absorben los nutrientes, por difusión estas van a pasar hacia unos capilares que se encuentran, y esos capilares van a dirigir los nutrientes a una vena porta que va a llevar esos nutrientes hacia el hígado. Ese sistema se conoce como el sistema porta-hepático. Una vez esos nutrientes se encuentren en el hígado, van a pasar a través de la vena hepática, que va a conectar con la vena cava inferior y va a dirigir hacia la aurícula derecha. Entonces, por esa razón es que la sangre que proviene de esta vena va a estar provista de nutrientes. Bueno, una vez que esa sangre con diferentes componentes entra en la aurícula derecha, se mezcla y va a pasar al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, que va a estar formada por 3 pliegues, que lo que van a hacer es evitar el retorno de la sangre que se encuentra en el ventrículo a la aurícula. Luego que esa sangre esté en el ventrículo, por medio de contracciones, va a pasar al tronco pulmonar por medio de la válvula del tronco. Y este tronco pulmonar se encuentra dividido en una arteria pulmonar izquierda y una arteria pulmonar derecha. Una vez la sangre que llegue ahí, que ya está rica en nutrientes y en dióxido de carbono y pobre en oxígeno, se va a dirigir a los pulmones a hacer un intercambio gaseoso. Este circuito que lleva la sangre del corazón a los pulmones se conoce como el circuito pulmonar, el cual va a tener como principal función tomar el dióxido de carbono y expulsarlo por la respiración y entregar el oxígeno para que sea aprovechado por el corazón. Luego de que se da este proceso de intercambio gaseoso, la sangre va a retornar de los pulmones al corazón nuevamente a través de las venas pulmonares superiores e inferiores izquierda y las venas pulmonares superior e inferior derecha. Luego de que la sangre retorna al corazón nuevamente, a través de estas venas pulmonares van a entrar a la aurícula izquierda, en la que va a pasar al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Una vez esa sangre se encuentre en el ventrículo izquierdo, por medio de contracciones va a eyectar a la arteria aorta a través de la válvula de la aorta. Una vez esta sangre entra a la arteria aorta, esta va a ser distribuida a través de todo el cuerpo por medio de las arterias carótidas, la subclavia y el tronco branquioencefálico. Bueno, principalmente vamos a encontrar en los diferentes grupos dos tipos. En los vertebrados la circulación siempre va a ser cerrada.
pero se va a encontrar dos tipos de circulación en los diferentes grupos: la circulación simple y la circulación doble. La circulación simple, que es más común en peces, sin embargo algunos peces presentan circulación doble. La circulación simple lo que quiere decir es que la sangre, al completar un circuito de circulación, la sangre va a pasar una sola vez a través del corazón. Es decir, el corazón bombea la sangre a las branquias del pez. Ahí la sangre se oxigena y va a pasar hacia los capilares sistémicos, donde ahí se va a distribuir la sangre a todo el cuerpo del animal y se van a producir los desechos metabólicos, y luego esta sangre vuelve a llegar al corazón nuevamente. Completó un ciclo circulatorio y solamente pasó una vez por el corazón, a diferencia de la circulación doble, que en esta ya es más común en mamíferos, en tetrápodos, donde, como se explicó acá, la sangre pasa 2 veces por el corazón. Es decir, primero cuando entra a través de la vena cava inferior y de la vena cava superior, ya lleva un paso que entra, después pasa a los pulmones, va a pasar a los pulmones, y de los pulmones vuelve ya cuando llega a los pulmones ya va a tener un paso por el corazón. Cuando llega a los pulmones y vuelve a salir de los pulmones y vuelve a pasar por el corazón, ya van 2 pasos por el corazón. Y ya esta luego se va a dirigir a los capilares sistémicos, que van a dirigir esa sangre a todo el organismo. Pero esa es la principal diferencia, que en la simple solo va a haber un paso por el corazón, y en la doble van a haber 2 pasos por el corazón. Bueno, en cuanto a la organización del corazón de algunos vertebrados, esta va a variar. En el caso de los peces se encontraban que este presentaba 4 cámaras, que eran el seno venoso, la aurícula, la ventrícula y el cono arterial. Ya en aves y mamíferos solo presentaban 2 de las cámaras de los peces. Presentaban aurículas y ventrículas, ya no tenían lo que era el seno venoso y el cono arterial. Sin embargo, estas aurículas y ventrículos se dividieron en izquierdas y derechas, así formando 4 cámaras, haciendo que estos organismos fueran tetracamerales, como las aves, mamíferos y todos los cocodrilos. En el caso de los anfibios, estos representaban la gran transición evolutiva entre peces y los primeros tetrápodos, ya que estos en sus cámaras presentaban aún el seno venoso, sin embargo la aurícula se encontraba dividida en izquierda y derecha, y también presentaba un solo ventrículo. Bueno, haciendo un entre comillas con respecto a lo que mencioné del sistema digestivo, en peces quiero hacer una corrección, que la característica única que hace a los peces en el sistema digestivo no son los ciegos digestivos, son los ciegos pilóricos, que se encuentran localizados entre la región pilórica del estómago y la región proximal del intestino anterior. La principal función del sistema respiratorio de los vertebrados es captar el oxígeno del medio y eliminar el dióxido de carbono que se produce de los procesos metabólicos. Este va a funcionar en conjunto con el sistema cardiovascular al momento de enviar sangre oxigenada a los diferentes tejidos del cuerpo para tener un mejor funcionamiento. Este también va a contribuir a la ayuda que sea más eficaz la difusión pasiva. Por tanto, existieron modificaciones en esos órganos respiratorios para mejorar esa eficacia. La tasa de difusión que hay entre un organismo y su medio va a estar dependiendo de varios factores, como lo son el área de superficie, la distancia, la resistencia y las diferencias entre las presiones parciales. Se van a encontrar 2 tipos de respiración: la respiración externa, que esa es la que se da entre el organismo y su medio a través de superficies respiratorias, como lo son las branquias y los pulmones y la piel. También se va a dar la respiración interna, que esta es la que se da entre la sangre y los tejidos internos del organismo. Dentro de los órganos respiratorios tenemos a las branquias, que como antes se mencionó, estas participan en la respiración externa del organismo. Estas van a estar soportadas por los arcos branquiales que derivan del esternocráneo. Podemos encontrar 2 tipos de branquias: las branquias internas, que están más relacionadas a las hendiduras faríngeas, que en el caso de los condrictios
estas van a estar protegidas por unos septos interbranquiales y en el caso de Ostrictio están protegidas por un opérculo. También podemos encontrar las branquias externas, que estas ya las van a presentar las larvas de los vertebrados, algunos peces pulmonados como los arcopterigios y en algunos actinopterigios y en los anfibios. Bueno, en cuanto a los pulmones, este tiene un volumen expandible que va a permitir la inhalación y la exhalación. Comúnmente los podemos encontrar en pares, a diferencia de algunos reptiles como las serpientes que solo presentan un pulmón. Vamos a encontrar que este se comunica con su medio a través de la tráquea. Y la tráquea, que sigue de la glotis, se va a ramificar en bronquios, que a su vez se ramifica en bronquiolos, y en el caso de los mamíferos va a terminar en alveolos. En el caso de ser aves, reptiles o anfibios, va a terminar en fabiolos. En cuanto a la vejiga natatoria, esta la usan muchos animales para su flotabilidad, a diferencia de como los peces, pero a diferencia de los condrictios, que ya no utilizan esa vejiga natatoria. Ellos utilizan las propiedades que presentan su hígado. Podemos encontrar diferencias entre la vejiga natatoria y los pulmones en cuanto a su ubicación en el organismo. La vejiga natatoria se va a ubicar hacia la parte dorsal, al tracto digestivo, y los pulmones se ubican hacia la parte más ventral con respecto al tracto digestivo. Otra diferencia que podemos encontrar es que, como ya se mencionó, los pulmones se pueden encontrar en pares, pero la vejiga natatoria es única. Otro tipo de respiración que podemos encontrar en diversos organismos es la respiración cutánea, que algunos animales, como los tritones, que son anfibios, estos reemplazan totalmente el funcionamiento de la bronquia y los pulmones y usan un 100% respiración cutánea, lo cual produce ciertas ventajas, ya que va a permitir ese intercambio gaseoso tanto en el medio terrestre como en el medio acuático, siempre y cuando su cuerpo esté húmedo por la mucosidad que segregan las glándulas que presentan el documento de estos animales. Algunos mamíferos también van a presentar respiración cutánea, como es el caso de los quirópteros, que gracias a la irrigación de vasos que presentan en sus alas van a poder captar cierta cantidad de oxígeno y eliminar cierta cantidad de dióxido de carbono. Bueno, en cuanto a este sistema, puede variar de acuerdo al grupo de vertebrados. En el caso de los agnatos, tenemos que en el momento del intercambio gaseoso, el agua entra por la cavidad bucal del animal y va a mojar las branquias, y esta agua sale por las hendiduras branquiales. Pero cuando el animal se encuentra comiendo, su boca va a estar ocupada, pero las lampreas tienen la capacidad de mover esas hendiduras branquiales para utilizar el agua y permitir que mientras están comiendo ingrese agua por esas hendiduras branquiales, ocasionando una ventilación bidireccional. Normalmente la respiración por branquias tiene una ventilación unidireccional y la respiración por pulmones tiene una ventilación bidireccional, pero en este caso tienen la posibilidad de al permitir mover las hendiduras branquiales, ingresar el agua por esa zona, tienen una ventilación parcial bidireccional. Y en el caso de las mixinas, el agua de estas va a entrar por las narinas. En los elasmobranquios, cuando estos se encuentran comiendo, su boca permanece cerrada, pero estos presentan un espiráculo que se deriva de las hendiduras, una modificación de una hendidura branquial, que es la que permite que ingrese el agua para realizar su proceso de intercambio gaseoso mientras come.